Buenas, buenas. No escuchaba antes nada. Estoy con Hola, mucho catarro, Monse. pero estoy Ah, con bueno. muchísimo catarro, pero bien. Con razón se te escuchaba bajito. Mm. Con mucho catarro y deseando oírte. Ujú. Pues sí, ni modo. Eh, ok, bueno, vamos a dar inicio. Tenemos pasado para el día de hoy. Hay pocas preguntas. De hecho, la única que hay es una que hizo Javier, pero me la envió por el WhatsApp y le pedí que por favor las dudas por acá por Telegram, porque así los tengo organizado y en orden. Y si pasa algo como lo de hoy, que estamos sin electricidad, lo único que me queda es el teléfono. Así que bueno, pero tuve tiempo de anotar su duda por si acaso. Entonces, la inquietud que tenía Javier es que cuando él trata de, de hacer una práctica, pregunta si puede realizarlo, siempre le dice que no. Entonces, ¿qué ocurre cuando siempre el péndulo nos dice que no? Y eso también guarda una relación muy directa con lo que el tema también que vamos a tratar hoy acerca de la fiabilidad de las terapias que hacemos. ¿Qué ocurre, Javier? ¿Por qué a veces el péndulo nos dice que no? Puedo, estoy en condiciones de hacerlo hoy, me dice que no. Voy mañana y me vuelve a decir que no. Voy otro día y me vuelve a decir que no. Eso tiene varias razones por las cuales ocurren esas cosas. Primero, puede ser que no estemos centrados. A veces estamos muy ocupados en distintas actividades que nos imbuyen hoy en día, porque la verdad que el trabajo hoy en día nos absorbe, nos piden mucho, nos exigen mucho el tema del tráfico, mucho estrés, muchísimo ajetreo y aunque queremos hacer una práctica, pero estamos así como bastante tensos. Entonces no estamos como centrados, como equilibrados en ese momento. ¿Y qué debemos hacer o qué podemos hacer? Es muy conveniente realizar unas meditaciones, eso lo suelo decir con muchísima frecuencia. El ejercicio de tratar de caminar descalzo sobre la arena o sobre la grama para descargar es algo que podemos hacer. En el curso también está la forma como podemos descargarnos con el péndulo, porque estamos a veces realmente muy cargados. Eh, Todo el día cargamos el teléfono móvil encima, si no es el teléfono móvil, es la computadora, desde que nos levantamos en la mañana, el microondas, el televisor, cantidad de equipos y nos cargamos muchísimo y no estamos a veces como muy en condiciones como para poder hacer una práctica. Podemos estar igualmente tensos. O también algo que suele suceder y sobre todo al comienzo es que tenemos una especie como de miedo, como una especie de temor a tomar el péndulo y comenzar a hacer una práctica. Hay una especie de duda interna, de inquietud. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Seré capaz de lograrlo? ¿Lo iré a hacer? Eh, a veces también hay que preguntarnos cuál es la razón, qué es lo que nos está llevando, por qué queremos aprender a manejar péndulo. Esa inquietud, esa duda, es bueno que la respondamos porque de ahí también nos van a aclarar muchas situaciones que nos pudiesen estar ocurriendo. A veces queremos aprender a manejar péndulo porque, y en este caso lo digo, no quiero decir que sea tu caso, pero varios, porque me han escrito al respecto, todos quieren ser terapeutas, todos quieren pasar sesiones, todos quieren atender, todos quieren sanar. En el fondo pudiésemos querer aprender a manejar péndulos porque nos sentimos salvadores y queremos salvar al mundo, nos queremos salvar nosotros, queremos salvar a nuestro entorno. Esa pregunta es bueno que la respondamos, ¿qué es lo que me está motivando a mí a manejar péndulo, a usar péndulo en un determinado momento? Me gustó muchísimo esta semana la práctica que nos compartió Juan. De verdad que me encantó. Ese día tenía mi internet pésimo y me tardé como 4 horas en poder ver los videos que nos enviaste. Estaba viendo lo de las maderas, cómo quedaban estas láminas tapadas.
y el ejercicio, y bueno, eso era casi que me mordía las uñas decir qué pasa aquí, cómo ocurre. Pero qué excelente, qué maravillosa, de verdad que me encantó y te felicito, Juan, porque estás dándole un uso al péndulo realmente muy correcto. Al principio, como dije, la gran mayoría nos queremos dedicar a la radiestesia porque tenemos un interés otro, que no es precisamente el utilizar el péndulo como una herramienta, como en el caso tuyo que lo estás haciendo. Entonces, estás detectando exactamente por dónde van las tablas estas del pallet para entonces tú encajar y, y armar, o sea, asegurar la pieza de lo que estás haciendo. Pocos quieren iniciarse en radiestesia para darle ese uso práctico en su actividad normal. Queremos con mucha frecuencia encontrar respuestas, a veces incluso a preguntas para las cuales ni siquiera estamos preparados. ¿Qué hacer en estos casos cuando nunca estamos en condiciones o no estamos bien? Vamos a revisar nuestro canal central. ¿Cuál es nuestro canal central? Esa comunicación que tenemos entre lo divino y lo material. Con mucha frecuencia las personas cuando nos dedicamos a este ámbito de la espiritualidad solemos vivir un poco desconectados de lo que son las cosas. Desconectados en el aspecto que si nos creemos que para ser espirituales, o sea, solamente tiene que ver lo espiritual y rechazamos o se aborrece prácticamente todo lo material. Otros, al contrario, lo material es lo que lo vale y la espiritualidad no tiene ningún valor. En realidad, ambas funcionan, ambas se fusionan. Estamos en un plano, somos mucho más que un saco de huesos, somos seres espirituales, pero estamos en un planeta donde todo es material, donde todo es dual y donde lamentablemente tenemos que subsistir y tenemos que aceptar esta materialidad que tenemos acá en este plano. Entonces, esa conexión, lo divino con lo terrestre, tiene que estarse dando. Tenemos que estar actuando en sintonía, sin que uno vaya más allá o encima del otro. O sea, no puedo estar, esto me lo enseñó un maestro, yo no puedo estar pretendiendo de ser más espiritual que terrestre o ser más terrestre que espiritual. No, ambas deben ir juntas. Debo desarrollar mi parte espiritual y mi parte material de forma simultánea, porque para eso hemos venido a este planeta a aprender. Y esa es una gran lección, es una lección muy difícil. Es muy fácil decirlo, pero muy difícil realmente hacerlo. Porque, fusionar ambas partes, lo espiritual y lo material, es muy difícil. ¿Cómo hacerlo? Tratando de estar en paz y en armonía la mayor parte del tiempo. Algo que también es muy difícil porque nos afectan muchísimas situaciones y muchas circunstancias. A veces salimos a la calle, salimos de muy buen humor, muy alegres, muy felices y muy entusiastas, y de pronto nos encontramos con una persona que por alguna razón nos amargó el día. Salimos a la calle, el auto se nos accidenta, un pinchazo, X, la razón que sea. Y esas situaciones nos afectan, nos perturban. Hay personas que se presentan dentro del plano de la espiritualidad y siempre son tan perfectos, tan equilibrados, tan lineales, son lo que se llaman maestros de marketing, porque en este planeta realmente unas personas que estén equilibradas todo el santo tiempo es muy difícil. Tenemos las historias que nos narran las escrituras de uno de los grandes maestros, Jesús. Jesús en sus momentos pues también tuvo sus ratos de alterarse y de incomodarse, pero Jesús nos enseñó algo también muy importante, esa conexión con la divinidad. Eso es uno de los factores con los cuales vamos a centrarnos. Podemos hacer un ejercicio también para centrarnos. Ese ejercicio lo podemos realizar todos los días, donde visualizamos, podemos levantar nuestras manos
y visualizamos, cerramos nuestros ojos, lo podemos hacer en estos momentos, visualizamos cómo esa luz que viene de arriba, esa luz que baja nuestro chakra corona y va bajando por todos nuestros chakras, todos nuestros centros energéticos y de comunicación, hasta que llega abajo, a la tierra. Vemos como si todo nuestro cuerpo fuese un tubo por donde está circulando esa luz, esa energía, y permanecemos así en un rato. Luego visualizamos con nuestras manos, podemos hacer el ejercicio, que esa luz, esa energía sube. Coloco mis manos, creo que se está viendo, coloco mis manos en esta forma mientras estoy visualizando cómo esa energía pasa por mi cuerpo, todo, como si fuese un canal, y luego la llevo al corazón. Eso es una práctica que podemos hacer todos los días porque es una práctica que nos va a ayudar a centrarnos, a conectarnos, a estar en el aquí y en el ahora. Otra razón por las cuales a veces estamos desconectados en nuestro día puede ser también que nuestro campo áurico esté contaminado, esté afectado por cualquier situación que se le pega. Yo suelo hacer unas comparaciones en estas energías tóxicas, estas larvas, todas estas miasmas, que hay muchísimo, esas las podemos absorber cuando vamos por el camino. Y comparo muchas veces con el carro, en el caso con los perritos, cuando van caminando, con las pulguitas o las garrapatas. Entonces, el perrito está muy limpio, está muy aseadito, pasó al lado de un perrito pulgoso que tiene un montón de esas pulguitas, inmediatamente se le pasan, y cuando llegamos a la casa con el perrito, él está rascándose porque en algún lado se le pegó una de esas pulguitas y lo molesta. En nuestra parte energética, esas pulguitas, o sea, esas larvas astrales, podemos tomarlas. En la vía pasamos a veces al lado de una persona que está muy contaminada, personas que realizan actos nocivos, personas que son perversas, personas que tienen pensamientos nada positivos, nada amorosas, personas que están llenas de odio, que están llenas de resentimientos. Bueno, esas personas que están llenas de odio y llenas de resentimiento son personas que están llenas de garrapatas, de pulgas y de todo cuanto bicho energético existe. Y también existen las personas que se van a dedicar a cosas estas de la magia negra, y eso les deja dentro de su campo áurico unas energías muy densas, incluso entidades. ¿Qué pasa cuando nos cruzamos o nos topamos en el camino con una de esas personas? Algo que ellas traen se nos puede pegar. Nuestro campo áurico tiene hasta 2 metros de largo, de ancho. Somos como si fuésemos como un huevito de energía. Entonces, esos 2 metros de protección, imagínense cuando vamos en estas unidades de transporte público por la calle donde vamos todos así pegaditos unos de otros. Es muy fácil en esos momentos contaminarnos. Es muy fácil que se nos peguen cosas. Pudiésemos limpiarlos, sí, pero eso ya son terapias que van un poquito más adelante. Les quiero enseñar cómo podemos hacerlas hoy, ahora, con las herramientas y los recursos que tenemos. Una de las formas que tenemos de deshacernos de esos de una manera muy práctica es cuando nos vamos a bañar. Cuando estamos en la ducha y el agua nos está cayendo, esos instantes durante unos minutos, no muchos, porque la idea no es promocionar el desperdicio del agua, pero mientras yo me enjabono ya en la última parte, unos segundos yo visualizo que esa agua, que el agua es uno de los elementos de limpieza y purificación más importantes en el mundo, de los cuales se han hablado en muchísimas culturas. En el momento que está cayéndome esa agua encima, yo visualizo que esa agua se está llevando toda la contaminación que yo pudiese tener tanto en mi cuerpo físico como en mis cuerpos superiores. Y digo, que esta agua limpie en mí todo aquello que está no conforme, no acorde, lo que me perjudica, toda larva astral, todo lo negativo que pudiese estar
pegado a mi cuerpo físico o mis cuerpos superiores. Y visualizo que esa agua, según va cayendo, se lleva absolutamente todo. Eso es algo que podemos hacer durante todos los días. Otro recurso que podemos hacer es el del agua. El del agua en las botellas azules. Le podemos colocar una etiqueta o un papelito, una nota, algo con algo escrito, con algo que yo quiera. Puedo colocarle en esta agua un nombre X, limpiadora, potenciadora, purificadora, lo que yo quiera, lo que yo sienta. Y cuando yo voy a tomarme esta agua a su vez me está limpiando y me está purificando. Los chakras también son otros que nos pueden a veces estar distorsionando esa comunicación que podemos tener con el péndulo. Los chakras sí se pueden desajustar o desequilibrar por muchas razones. La alimentación es algo que influye, las emociones, también las vivencias, los sentimientos, la salud. Eso nos va afectando nuestros chakras, estos canales energéticos que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo, los principales, y también tenemos unos chakras secundarios. Esos chakras se pueden desajustar por muchas razones. Terapia para ajustarlo, pero no es el objeto de este momento. Vamos a utilizar los recursos que tenemos en estos momentos a la mano. ¿Qué podemos hacer también? La meditación, la descarga energética, esa que se les enseño en el curso, que hacemos con el péndulo, colocar esa descarga energética, yo les recomiendo que la realicen a diario, porque nos cargamos muchísimo, como les dije cuando estaba comenzando. Hoy en día tenemos equipos eléctricos por todo y para todo. La mayoría cargan un teléfono móvil, incluso a veces hasta dos, el teléfono, la tablet, la laptop, cantidades de equipos y en la casa, comenzando desde la mañana, el mismo microondas. O sea, estamos demasiado cargados de electromagnetismo. No sé si les ha ocurrido que a veces uno se va como a peinar y uno se pasa el peine o el cepillo y parece que el pelo se le viene hacia adelante y uno se tiene que peinar a veces con más intensidad porque parece como que el pelo como que no agarra forma. Esa es una de las razones visibles que tenemos de electromagnetismo. También el lugar donde estamos durmiendo, la forma de dormir, nuestra cama, el lugar donde estamos. Puede haber que hayan unas líneas, Harman, Curry, cruces de ellas, una geopatía que en ese lugar también nos pudiese estar afectando. Entonces, ¿qué te recomiendo, Daniel, y a todos para que nuestro canal comunicacional fluya y vaya de la mejor manera que para que podamos practicar? Comenzar nuestro día, como les dije, con este baño, sintiendo que nos quita absolutamente todo. Y si estamos como muy cargados, bueno, sí, nos queda la opción del agua con sal, sal marina de preferencia, siempre de la cabeza hacia abajo, nunca en la parte de alta. Siempre esto. La sal tiene la propiedad de limpiar. Fíjense que cuando vamos a la playa, nos ocurre algo muy, muy especial. Pienso que a todos nos sucede lo mismo. Vamos a la playa y aunque venimos cansados de luchar contra esas olas que van y vienen, pero sin embargo parece como que venimos como descargados y como descansados, porque esa agua, esa sal es purificadora, limpia, nos equilibra. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestro campo áurico no se contamine? Incluso cuando sentimos que hay lugares y personas que no nos agrada estar allí, no nos agrada estar con esa persona, nuestro cuerpo, nuestra esencia, nuestro ser nos está diciendo que ese no es el lugar. Si sentimos que hay personas que al estar en contacto con ellas nos sentimos bajos energéticamente, ya es un aviso que esa persona o ese lugar no debemos estar yendo para allí. Cuando nos sentimos que algo nos resta energía o nos resta fuerza, es otro aviso que ese no es un lugar para estar allí. Al aprender a testar con el péndulo los alimentos, qué me sube la energía y qué es lo que me baja la energía, porque no todos los alimentos realmente nos suben energéticamente. Hay alimentos incluso que nos restan energía.
Todo eso tenemos que evaluarlo y tenemos que testarlo. Tenemos que estar en orden. Las meditaciones diarias es importante que lo hagamos, porque la meditación nos va a tranquilizar, nos va a calmar. Pero ¿qué hacer? Que es algo muy común, que quiero meditar, quiero poner mi mente en silencio y de pronto pues pensar solamente en un color, visualizarme de color azul y se me hace difícil. No puedo meditar. Es algo muy común, no es sencillo. ¿Qué podemos hacer? Enfocar la mirada en algo, en algún objeto. Puede ser simplemente una flor o si estoy en casa donde haya una planta, miro a esa planta fijamente. No sé si escuchan los truenos, hay tormenta. Miro a esa planta fijamente durante unos minutos, durante unos instantes y trato de no pensar absolutamente en nada. Mi mente está absorta observando esa planta, esa flor, esa hoja, en ese punto y ahí tratar de permanecer durante unos minutos. Esa meditación nos va a calmar, nos va a tranquilizar, porque hoy en día, lamentablemente, nuestra vida cotidiana es muy agitada, es muy loca, con el tema incluso esto de las comunicaciones con los grupos, estamos tratando de hacer algo y el teléfono está ping, 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 muchísimas comunicaciones y eso nos desconecta. Tenemos que buscar durante el día un rato para estar con nosotros mismos, mi rato de quietud, mi rato, si es posible, de caminar sobre la grama para descargar toda esa carga energética, toda esa carga eléctrica que tengo en mi cuerpo. Podemos frotarnos nuestras manos en la parte de los ojos, porque esta es una parte donde se acumula mucha energía, porque todo el día la vista ante una pantalla, calentar un poco nuestras manos y colocar así en esta forma sobre los ojos, cerrándolos para que nuestros ojos descansen y esos instantes mirarnos hacia adentro. Nuestro canal central es, lo que les comenté, uno de los puntos más importantes, equilibrio entre cielo y tierra. Entonces, el tema que habíamos fijado en estos días sobre la inquietud también manifestada en el grupo y el tema de las terapias que se hacen con péndulo, de la fiabilidad de esas terapias, acotación que viene respecto a que hacemos muchas veces cursos de aprender a terapias con péndulo, pero resulta que cuando vamos a hacerle una pregunta al péndulo o vamos a hacer un ejercicio al péndulo, donde en el ejercicio colocamos distintos papelitos, con uno piedra, flor, animalito, lo que sea, con nombres, con números, con letras, y muchos ejercicios se los dejo en el curso para que hagan esas prácticas. Hacer una consulta de esas terapias que nos enseñan de cursos de fin de semana, el péndulo siempre nos va a dar una respuesta. Pero ahí no tenemos miedo a agarrar el péndulo y que el péndulo nos diga qué tipos de energías negativas están contaminando tu aura en este momento. Y entonces ahí se aparecen todas. Magia, miasmas, entidades, etcétera. Todo eso. El péndulo nos va a decir que una, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando yo no uso ese biómetro, sino que lo que hago es que coloco 5 o 6 papelitos y entonces, ¿en qué papelitos de estos está el número 1? Ahí uno lo puede encontrar. Entonces, ¿qué fiabilidad tengo yo con mis terapias que estoy realizando? Las respuestas que obtengo ahí, si yo voy a buscar un número o una letra y no soy capaz de encontrarlo. Porque muchos de esos cursos en realidad están diseñados no para enseñar a hacer una terapia, sino que fueron cursos que fueron diseñados para enseñar a la gente que crean que están haciendo una terapia y que con eso se están sanando o están sanando a personas. O en muchos casos, como me comentó una vez una persona, que no se debería ser tan exigente en la radiestesia, porque muchas personas están en esto simplemente por un emprendimiento, o sea, por una forma de ganar dinero. Quizá muchos no cobran porque
temen que a lo mejor las respuestas no sean las acertadas. Y entonces, mira, yo no me tengo ninguna responsabilidad porque tampoco te cobré, pero para otros es quizá la única opción de ganar dinero. Entonces, son muchos cursos que han sido diseñados de esa manera. O sea, no me interesa si las respuestas, si lo que estás haciendo es acertado o no. Simplemente te vendí un curso de fin de semana y las personas creen que están súper preparadas porque resulta que han hecho 4, 5, 6, 7 cursos de terapias con péndulo, terapias diferentes, para lograr encontrar respuestas de muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la fiabilidad que podemos tener en esas respuestas? Las mismas como comencé al principio. Si tu canal centrado no está alineado y tú no estás en forma, las respuestas que vas a obtener no son las acertadas. Si tu nivel energético es bajo, porque a veces nos ocurre que estamos cansados, salimos a la calle, tuvimos un percance, tuvimos un inconveniente y me reviso y mi nivel energético está muy bajo. Incluso pude haber comido algo muy pesado y si yo me mido energéticamente en ese momento, mi nivel energético bajó. O sea, ese no es momento para yo hacer una terapia o una consulta, porque mi nivel energético está bajo. Si mi campo áurico está contaminado, o sea, tuve la mala suerte de hoy salir a la calle y cruzarme en el camino con una persona que venía de consultar a un brujo y de hacer un trabajo de magia negra. Y esa persona traía su aura una serie de cosas adosadas bastante oscuras. Y bueno, lamentablemente mi campo áurico se vio dañado por alguna de esas entidades. Todos esos son factores que influyen en un momento determinado en una lectura. Entonces, una persona que te enseñó a hacer una terapia, pero no te enseñó cómo protegerte, cómo limpiarte o cómo estar en orden para que tú realmente puedas hacer esa terapia o cómo evitar que aquello que supuestamente estás quitando, no te lo vayas a quedar tú, porque en el mundo energético esto es bastante complicado. Fíjense que cuando ponemos el biómetro, que con todo lo que vamos a buscar y lo estamos viendo, está sencillo. Pero si es el biómetro, lo colocamos al revés y no vemos absolutamente nada y le colocamos simplemente números o letras, ahí sí nos da un poco de miedo dónde está el 4 o dónde está la C, eh, en cuál de estos papelitos está la palabra X que coloquemos, anteojos, vaso, lo que sea. ¿Qué le puse yo en ese papelito? O sea, si yo no lo estoy viendo, me da como miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque no tenemos seguridad. Y ese es lo fundamental y la base inicial sobre la cual se debe sustentar la radiestesia. Hacer la suficiente práctica, y eso es algo que no se logra en 2 días, y hay veces que no damos una, y simplemente tenemos que dejar los días y esperar que llegue nuevamente el momento para volverlo a retomar, porque a veces simplemente no es el momento. A veces estamos agotados, estamos cansados, estamos estresados o no es el momento. Hay veces también ocurre que no encuentro las respuestas simplemente porque no me da la gana, porque no quiero, porque hoy no quiero, porque no estoy en condiciones. A veces incluso los miedos, eso que tenemos de otras vidas o incluso desde chiquitos. A veces no avanzamos también en esto de la radiestesia, en el plano inicial, cuando estamos aprendiendo bien, porque tenemos un poquito de miedo, porque a lo mejor el tío tal se va a reír de nosotros, o la tía cual va a decirnos que somos brujos, y ahora tú te la pasas con un péndulo para arriba y para abajo, y eso es lo más lejos de la realidad, y las pruebas están en el ejercicio que estos días nos compartió Juan, encontrando la tabla donde tenía que él taladrar para poder ajustar esas piezas. O sea, esto nada tiene que ver con eso. La radiestesia es un desarrollo de la conexión de esa parte interna nuestra que es muy sabia. Me imagino que a ustedes, a todos les ha ocurrido que a veces van a un sitio y van caminando y de repente sintieron algo como incómodo, que uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? Si se tocan aquí,
se dan cuenta que las pulsaciones aumentaron, lo vemos acá, e incluso en el pulso. ¿Qué ocurrió? Eso suele suceder muchísimo cuando estamos caminando y en la parte de abajo hay una corriente de agua, porque el agua es una conductora y entonces eso nos afecta nuestra parte eléctrica de nuestro cuerpo. Recordemos que somos gran parte de nuestro cuerpo agua y somos conectores. Cuando vamos a practicar radiestesia también es muy importante estar bien hidratados. La hidratación es fundamental. Si no consumimos suficiente agua, eso también influye en las respuestas del péndulo o en que no tengamos en esos momentos respuestas del péndulo. No sé si me he explicado lo suficiente o he querido abarcar tanto que los terminé confundiendo. Me comentan si les ha quedado claro. Todos tienen el micrófono abierto. Para mí la charla fue perfecta. Yo estoy desconectada desde hace un tiempito con el péndulo, pero pienso que soy yo la que me estoy bloqueando, no el péndulo. Ujú. Sí. Le acabo de abrir, hay algunos acá que entraron tarde y no les abrí el micrófono, se los estoy abriendo ahora. Pueden comentar. Recuerden que siempre en las mentorías yo no tengo una temática establecida, sino el tema de lo que es y simplemente sale tal cual como es, dando de mí lo mejor sin quedarme con nada. ¿Alguna otra que quiere comentar algo o alguna pregunta? Hola Adriana. Hola, tengo muchas preguntas, pero te voy a hacer una nada más. Buenas tardes a todos. Ah, cuando haces las preguntas al péndulo, ¿siempre son en tiempo presente? ¿Todo sería en tiempo presente y en pasado? Sí, mira, cuando estamos empezando, recuerden que en este curso básico estamos aprendiendo las primeras bases fundamentales para el manejo de péndulo. Siempre las preguntas que tú vas a hacer van a ser en este momento presente, o sea, los ejercicios que están en el curso, que están todos diseñados para desarrollar esa intuición, esa percepción, siempre es dónde está, cuando tú colocas los papelitos sobre la mesa, en cuál de estos papelitos está la letra A. Si utilizamos a veces un papel que lo podemos colocar incluso con colores, que ese es otro ejercicio, que agarramos unos papelitos y entonces con un creyón o con un marcador, con rojo, otro verde, otro azul, otro amarillo, negro, y los colocamos y jugamos con esos, o sea, ¿cuál de estos papeles que están aquí es el color amarillo? Y donde el péndulo se mueve. Entonces, siempre esas preguntas son en presente. El pasado para hacer una práctica no tiene para mí razón de ser, porque preguntar, por ejemplo, ayer estuvo, no sé, estuvo bien lo que hice o lo que tal cosa, se escapa en esos momentos a lo realmente importante en esta parte del básico, porque el básico es justamente aprender a conectar, aprender a saber, o sea, qué ocurre por eso es importante lo que le coloco ahí, tomar nota de cómo fueron las preguntas o cuáles eran las circunstancias. Porque ha pasado, o sea, tengo alumnos que me han comentado que descubrieron cuando iban así anotando que a veces cuando comían determinadas cosas, tenía uno que era cuando comía pasta, me decía ella, el día que como pasta, yo después voy a hacer las prácticas y no soy asertiva, o sea, no me va bien. O sea, era solamente cuando comía pasta, porque ella anotaba en su libreta todo en el día. Estas fueron las preguntas, estas fueron las respuestas y estas fueron las circunstancias. Estaba alegre, estaba triste, estaba decaída. O sea, uno descubre que el día que estoy, por ejemplo, hablo en caso mío,
O sea, en un día que estoy un poco decaída anímicamente, como por ejemplo en estos días que fueron los días de muertos, ese día estuve anímicamente muy decaída, recordé a familiares que ya no estaban, que se habían ido. Entonces, anímicamente estoy un poco baja. No es un momento de tomar péndulo porque sé que ese día no voy a acertar anímicamente, no estoy en condiciones. Entonces, les preguntas siempre en presente. A futuro, a futuro, ¿qué es lo que me interesaría a mí saber del futuro? O sea, en el caso, ¿voy a lograr manejar bien el péndulo? Puede ser una pregunta. Y esa es una pregunta que en ese aspecto puede tener también dos aspectos, porque puede ser que mi mente esté influyendo. La idea es hacer prácticas donde la mente no influya, porque si pregunto, voy a aprender, voy a manejar bien el péndulo, hay una parte mía que me dice sí, y entonces el péndulo me va a decir que sí. O mis miedos, que también están en mi mente, van a decir, no, es muy difícil. Y entonces mi respuesta va a ser no. Al principio, por eso los ejercicios que están ahí, que son varios en la práctica, siempre en presente. Hoy, en estos momentos, ¿en cuántas unidades está vibrando mi ser hoy, en este momento, incluso a esta hora? Porque esta mañana podía estar energéticamente en algo. En estos momentos, mi vibración energética pudo haber cambiado por distintas razones. Es bueno, uno de los ejercicios que le coloco, el agua, la vegetación, si van a un campo, si van, que tienen la oportunidad el fin de semana de ir a algún sitio donde haya vegetación, si están en una ciudad, pues en un parque donde haya plantas, o sea, medirse energéticamente. ¿Cómo estoy energéticamente yo ahora, en este momento, y cuando vengo del parque, cómo estoy ahora que llegué del parque? Siempre en presente. Esa es la manera donde poco a poco se va a ir callando la mente y vamos a irle poniéndola a ella en silencio y permitiendo que la percepción y la intuición sean las que verdaderamente afloren. Cuando hago testeos de otro tipo de cosas, inicialmente al principio e incluso con los años, porque no por tener experiencia uno deja de cometer esos errores, a veces en querer influir en una respuesta. Gracias, gracias. Ok, gracias a ti, Adriana. ¿Te quedó claro? Sí, muy claro, gracias, entendí. Ajá, poco a poco, ahí vamos. Ok, muy bien, con calmita. Recuerden, hay algo que les digo siempre. Esto no se trata de una carrera contra el tiempo. Hay veces que no fluye, pues uno deja pasar. Y de pronto pasaron 2, 3 meses, a veces uno dice 3 meses, yo creo que se me olvidó todo, y de repente uno retoma y wow, como que esos 3 meses avanzó muchísimo de lo que no avanzó antes. Aquí no se trata de quién llega primero, lo importante es llegar. ¿Alguna otra inquietud? Davina, Davina, disculpa, no te había abierto el micrófono. ¿Alguien más con alguna duda o quieren que les ponga como un ejercicio o una práctica para los próximos días? ¿Qué les parece? Se parece bien, doctor. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces, ya que hablamos hace rato de una plaza, de un parque o de algún sitio donde podamos ir, eh, trate cuando lleguen a ese lugar estar lo más consciente posible en el aquí y ahora, en ese momento que están ahí, y perciban, traten de estar conscientes de todo lo que perciben. Si pueden sentarse o caminando, si tienen la facultad, de sentir cómo me siento aquí, cómo estoy. ¿Estoy en paz? ¿Hay algo que me perturba? ¿Hay algo que me inquieta?
cómo estoy a nivel respiración. Eso, ahora que toco el tema de la respiración es algo también muy importante cuando estamos manejando péndulo. ¿Y a qué me refiero con esto? Que antes de hacer una práctica, antes de que nos vamos a sentar, vamos a calmar un poquito nuestra respiración, respirando profundo, mantener unos segundos y luego botarla con calma. Eso va a hacer que nos tranquilicemos, que nos serenemos un poquito, porque incluso la respiración no la hacemos bien hoy en día. Entonces, en ese parque, en ese lugar donde van a estar, van a respirar, van a ver cómo se sienten a nivel de, si pueden acá en el pulso, no hace falta que estén con el reloj midiendo, pero sí ser conscientes de sí mismos. El ritmo cardíaco me aumentó, me bajó, está exactamente igual. ¿Cómo me siento? Es muy importante esta parte de estar conscientes, de saber, de conocerme, de saber tal cual como estoy, porque esa conexión conmigo misma, con el propio ser, va a permitir una conexión con el péndulo o con todo lo que tenemos afuera. Si vamos en ese parque y vemos una planta, o si la tienen en la casa, traten en la planta, si la pueden con las manos, de tocar y a ver si se siente la planta. ¿Qué se siente? ¿Qué, qué me transmite en ese momento cuando tengo la plantita? O si tienen la oportunidad, un árbol que esté por allí, si pueden abrazar el árbol y qué se siente en ese momento energéticamente. Los que ya se han medido sus unidades Bobis en ese momento, después de venir del parque o de abrazar ese árbol, cómo me siento y cómo varió mis unidades Bobis en ese momento. Mejoraron, empeoraron, pero lo que es muy, muy importante es esa conexión de mirarme hacia adentro a ver cómo me siento. Me siento bien, me siento mal, estoy inquieta, estoy tensa. A veces ocurre que de pronto voy al parque a relajarme y resulta que hay unas personas un poco medio raras por ahí y uno en el momento dice, no, yo no me puedo quedar con tranquilidad porque tengo la impresión que aquellos vienen a ver si se llevan la cartera o se llevan algo, no estoy en paz. Entonces, en ese momento, si no siento quietud, ¿cómo me siento? O sea, y por supuesto, irnos a un lugar donde estemos tranquilos. Lo ideal es estar en la más absoluta tranquilidad. Y si en la casa o donde viven tienen la posibilidad de hacer esa conexión, esa meditación que les comenté antes, de así sea en un edificio, en el balcón, allá a lo lejos en la distancia, hay un arbolito, un pino, el árbol que sea, enfocarme en un punto y calmar la mente, aquietarla, ese es un ejercicio también, y tomar nota, cómo me siento, o sea, antes, cómo me siento en ese momento, qué siente mi organismo, qué capto. Mi organismo se siente tranquilo, siento tranquilidad, siento temor o tengo miedo, o qué fue lo que en ese momento afloró. Siento calor, siento frío, o si el ejercicio estuvo muy bien en el caso de visualizar aquel arbolito allá en la distancia, ¿qué sentí en ese momento? Pues no sentí absolutamente nada. Me sentí como si estuviese allí en el árbol y todo el mundo y el resto del universo se detuvo. Eso es importante, porque esa conexión, ese silencio de la mente, porque de eso se trata la parte básica, ir calmando esta mente para permitir que esa intuición, que esa percepción sea realmente la que aflore. Y puede llegar el momento, y llega el momento en los cuales ni siquiera el péndulo es necesario, porque ya tu intuición te lo está diciendo. Pero en estos momentos, en esta parte básica, lo importante es eso, porque cuando van acertando en los ejercicios, y no importa si van poco a poco, si van lentos. En el caso de las cartas de colocar 3 o 4, no, pueden comenzar por 2. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Y poco a poco, como levantando pesas, poquitos kilos. Cada paso es importante. Quizás sientas que con estos pasos que estás dando no estás llegando a ninguna parte. No, estos pasos, por cortitos que sean,
te están sacando del lugar donde estás. Y ese deseo intrínseco de desarrollar intuición y percepción te está sacando del lugar de confort y comodidad, de calmar, de callar la intuición y dejar que sea siempre la mente la que de las respuestas absolutamente a todo. A más de uno le habrá pasado que un día sale y siente en la mañana, por alguna razón, que dice, wow, hoy me va a ir bien por esto. Y el día le fue fascinante. O el día le fue muy malo. Pero siempre esa primera impresión, esa intuición. Y otras veces, a mí me ha pasado, que uno sale y de repente como a mitad de camino tengo la ligera impresión de que hoy no debo ir y agarro y me regreso a casa. Me ha pasado en más de una oportunidad que me regreso y me pregunto yo a mí, pero ¿qué te pasa si tú ibas y de pronto te regresaste? Y bueno, un día pasó, el día que hubo una vaguada por aquí, esta zona, que dije, wow, gracias a Dios no salí, porque bueno, me quedé en casa, si no hoy estuviese por ahí por el camino y cómo venir a casa con todo lo que ha ocurrido. Entonces, esa intuición, cuando permitimos que nos aflore esa intuición, nos puede en un momento determinado alertar, o en caso de una persona, cuando la intuición te dice, esta persona sí o esta persona no. Es importante guiarnos por esa intuición y no tanto por la mente, porque la mente siempre desde el raciocinio quiere encontrar las respuestas y esas respuestas son a lo que ella quiere o lo que nos, digamos, esas creencias que nos inculcaron como para confirmar efectivamente eso es así. Y eso es algo que la mente está muy acostumbrada a hacer. Y es lo que tenemos que ir callando. Un buen radiestesista, claro que usamos todos la mente. No quiero decir que sean los yo buenos, de los que son mejores que yo. No es que no le hacen caso a la mente, sino que ellos simplemente en el momento que van a hacer su trabajo radiestésico, el resto y el mundo quedaron a un lado y simplemente es a escuchar, a conectar con esa parte interna, con esa parte sabia que todos tenemos adentro y que esa sea la que realmente da la respuesta. Y esas respuestas, esas prácticas se hacen comenzando por los más sencillos. En estos momentos estamos con A, E, I, O, U, aprendiendo a leer, pero muy pronto les va bien. Estoy muy contenta con los ejercicios que muchos de ustedes han enviado. De verdad que me alegro muchísimo cada vez que los veo, digo, wow, wow, wow. Y de verdad que les digo algo, están mejor que yo cuando yo comencé. Yo fui un poco más brutica. Ustedes están más adelantados. Así que bueno, los felicito con el ánimo, con el entusiasmo, con las ganas y con el amor que quieren aprender radiestesia. ¿Alguna otra inquietud por aquí? Hola, yo Hola, Octavio. comencé con el tema del péndulo para, no para el tema de la sanación y este tema de los chakras, sino para mejorar mi intuición sobre la contratación de mis colaboradores. Y es por eso, bueno, esa es una de las intenciones más fuertes del cual estoy queriendo aprender y perfeccionar la técnica. Muy bien. Sí, todos, mira, cada quien, digamos, tenemos un aspecto, algo que nos motiva a llegar a eso y lo que te está motivando realmente es loable, es interesante. Ánimo. Gracias. Solo que cuando estoy haciendo los ejercicios, como que sí cae un poco el ánimo cuando no son favorables los resultados. Ahí es como que sí dices, bueno, tengo que seguir practicando, pero Sí. como ahora lo decías, ¿no? Que tienes que no tener pensamientos, simplemente estar enfocado en la práctica, en lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Y te pones una meta como corta, o sea, si de pronto
con 2 papelitos es como difícil, perdón, con 3 o 4, pues coloca 2 papelitos. Si un ejercicio se hace como más, porque a veces hay unos ejercicios donde uno tiene como más resistencia que otros. Hay personas que me han comentado que en el caso, por ejemplo, con las cartas que no les gusta, porque las cartas le tienen un recuerdo desagradable, las cartas le recuerdan a un familiar que jugaba o que personas que por apuestas perdieron dinero y le da como cierto temor. No importa, entonces no use cartas, utiliza papelitos. Hay muchas formas en las cuales podemos practicar con vasitos y con algo dentro, colocar los vasitos con una piedrita, bueno, los 2 vasos, por supuesto, vasos que no sean transparentes, y con una piedrita, bueno, vamos a ver en estos vasos dónde está la piedra, y vamos ubicando y vamos poco a poco, y eh, al principio, claro, uno se desanima porque de pronto dices, pero es que no pego una, bueno, con calma, hoy no las pego, mañana sí. Y entonces fijarnos una meta, o sea, 2 vasitos nada más. Uno de estos tiene la piedrita o la tablita, un objeto X, cualquier cosa que es el que estoy buscando. Y así poco a poco. Entonces, esos pasitos, aunque sean lentos, es un gran avance. Sí, poco Y a no se poco, me pero desanimen. ok, vale. Ahí en ese ejercicio, sobre todo de los vasitos, que hay que ver si está el objeto debajo del vaso, hasta dónde sí es viable hacerlo uno solo, porque puede ser que ya estés predispuesto, porque tú ya conoces la respuesta. Sí. ¿Cómo, Sí, cómo hacer para que no influya? Ajá. puedes cambiarlos. Y entonces tú agarras en el punto, cuando yo estaba aprendiendo en esa parte los agarraba los, claro, hay un sonido, entonces yo agarraba, yo me volteaba y yo movía el vaso. Si tienes un familiar que te apoya, pues pídele al familiar que escóndemelo. Pero si no te queda otra, bueno, tú mismo, o si no, pues papelitos o lo que sea, cualquier cosita que me permita como ir haciendo una práctica. Ok, vale, perfecto. Muchas gracias. Sí, si tienes un familiar, pues sería fantástico, porque hay familiares que apoyan muchísimo y uno les pide incluso en la casa de esconder un objeto. Esa es una práctica, pero para el principio es un poquitín así como complicadilla, que de pronto tienes y te esconden algo en la casa y yo recuerdo una vez en una práctica que el escondite era un termo y lo escondieron en la cocina. Y estuvimos buscando por toda la cocina y no dimos con el termo. Y resulta que le preguntábamos al péndulo, ¿el termo está en la cocina? Sí, el termo nos decía en la cocina. Y aquella cocina la pusimos toda patas arriba. Pero resulta que estaba mal formulada la pregunta y la respuesta del péndulo era correcta. O sea, el termo estaba en la cocina, sí, en la cocina de cocinar. En la parte de abajo, en un termo chiquito, en la parte de abajo la persona que escondió abrió esa parte y lo colocó ahí adentro, que era casi que imposible dar con él. Y entonces, pero sí, pusimos patas arriba en la cocina y no dimos con el punto. Y esa era una forma importante que aprendimos para formular bien la pregunta. Entonces, ya después era, ya, o sea, el punto, en qué parte de la cocina, en qué localidad, incluso si estaba dentro de alguno de los muebles. Y después está dentro de algún electrodoméstico, que de pronto era lo que estábamos buscando, era un cuchillo o algo así, y resulta que lo metían dentro del vaso de la licuadora. Entonces, era una práctica muy simple y era un juego donde estábamos participando varios y fue una forma de aprender, fue una práctica y una manera también de aprender a formular bien las preguntas, porque aquel de la cocina fue y estuvimos toda una tarde y no dimos con el termo, o sea, todos estábamos fuera del lugar y estaba, sí, en la cocina, pero en la cocina de cocinar, la respuesta era correcta, los que estábamos equivocados éramos nosotros que veíamos cocina como todo el área.
Gracias. Creo que también algo muy importante que tenemos que ir perfeccionando en la práctica, como dices, es la forma de hacer las preguntas para Sí, tener la respuesta adecuada. sí, exactamente. Eso es fundamental, muy vital. Por eso que cuando uno va anotando, o sea, cómo pregunté ese día y me respondió el péndulo de manera correcta. Y hoy pregunté de otra manera y la respuesta fue equivocada. O sea, tal vez la forma, o siempre es la forma de preguntar, la que me lleva a una respuesta acertada o equivocada. Gracias por mi ¿Alguien más? parte. Son todas las dudas por el momento y gracias por darte ese tiempo y darnos ese conocimiento. Sí. Y recuerden que no hace falta que lleguen a las mentorías para hacer, para dejar las dudas en el grupo, porque el grupo aquí en el canal, ese sí lo tengo activo y cualquier momento que suena el sonidito, que tiene un sonido especial, incluso las personas que trabajan acá conmigo, a veces tengo el teléfono lejos y hay un chico que estos días me decía, señora, pito de alumnito. Entonces él le llama pito el sonido. Entonces, que era pito de alumnito, o sea, que buscase el teléfono que un alumno estaba escribiendo, o sea, ya lo conoce, tiene un sonido especial y, o sea, tratar de la manera de darle la respuesta en la mayor inmediatez posible. Y en las mentorías siempre tocamos un punto así como en particular, como especial, o las dudas que hayan en el momento. Bueno, como ya les comenté que ahorita tengo la suerte que está ese aparato que me pude comprar y bueno, no hay electricidad y bueno, puedo seguir trabajando. De hecho, el teléfono lo tengo conectado allí y tengo ahora que hice cambios aquí donde trabajo, estoy justamente en todo el frente de la ventana. O sea, no tengo luz eléctrica, pero tengo la luz de fuera es la que me está iluminando y bueno, puedo trabajar. O sea, que esta es una bendición. ¿Alguna otra inquietud? Hola Siri, no sé si me escuchan bien. Hola Juan. Mira, mi duda va en relación a lo que decía el compañero recién, un poco a Octavio, si no me equivoco, que con las prácticas a veces uno falla. Me he dado cuenta que hay días donde uno falla a pesar de la actitud de péndulo estar bien, en 90, 95, pero a veces la adivinación falla. Mi pregunta es si solo con práctica esto va a mejorar en algún momento o hay algún otro tip que nos puedas dar como algo como para mejorar esa asertividad, esa respuesta. Esa es mi duda, Silvia. Bueno, mira, con la práctica eso se va, por supuesto, que incrementando y hay días, como te comenté, hay días que sinceramente la asertividad es nula, prácticamente cero. Un día que uno sale, uno tuvo un percance y uno llegó a la casa mal, incómodo, pues ese día los aciertos son bajos. El día que dormimos mal, incluso el dormir nos influye porque si no dormimos bien, estamos como cansados física y mentalmente. Entonces, eso también puede afectar. Tendríamos que también hacernos esa observación de cómo ocurre o cómo nos comportamos con los aciertos un día que dormimos mal, el día que no dormimos completo o un día que dormimos demasiado. O sea, como eso también nos puede afectar la situación estas externas, o sea, llego un día que de pronto noticias muy buenas, que llego muy feliz, un éxtasis, eh, ese exceso de emoción y de alegría puede afectar, como también sentirme anímicamente decaída, como les comenté en este caso el día 2 que yo me quería hacer una sesión en la tarde y finalmente opté por no hacerla porque no me sentía bien anímicamente, o sea, no estaba con ánimo. Esas situaciones nos afectan muchísimo. Yo reconozco que esa parte emotiva no he logrado dominarla. Veo muchos maestros que siempre están perfectos y equilibrados. No, yo no, yo soy creo que demasiado común y demasiado corriente
que a veces esas cosas, cuando si estoy triste, mira, estoy triste, y el día que estoy triste, si te agarro un péndulo, y lo he hecho por práctica, de hacer una práctica simple de encontrar objetos, y mira, si te acierto un 30, un 40% es mucho. O sea, de hecho ya uno mismo se cansa porque llego a la primera, me equivoqué. Llegó la segunda también, la tercera, bueno, la acerté. Ya la cuarta, uno dice, no, hoy no es mi día. Entonces, eso, el estar uno tranquilo, equilibrado, sereno, eh, al menos que no sean de esas emociones tan, días de alegría inmensa, o días que uno está anímicamente un poco mal. Eh, Cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos mal, es obvio, ese día el porcentaje de aciertos tampoco es bueno. Cuando estamos en los casos de una gripe, que es algo muy sencillo y muy común, y sin embargo una gripe nos baja nuestro nivel energético, o sea, nuestra conexión, o sea, el día que estamos un poquito bajos energéticos, nuestra conexión central no está bien, nuestros chakras esos días no están bien, alguno de ellos está funcionando o en exceso o en deficiencia, o sea, son muchos elementos los que se toman en cuenta. En líneas generales, de los 30 días del mes o los 7 días de la semana, por así decirlo, en líneas generales todos los días está uno bien. Que al mes tengas 1 o 2 días que uno dice, esos son días que no son buenos para mí, eso es perfectamente normal en cualquiera. ¿Te quedó Perfecto, claro, Juan? súper claro, sí, muchas gracias. Súper claro, me ha pasado. A veces he estado haciendo ejercicios y como te digo, hay días donde, como dices tú, falla todo, pero también pasa porque uno a veces está muy extasiado por algo, muy alegre por algo. Es como que hay que encontrar un equilibrio emocional. Efectivamente, ahí estoy de Sí, acuerdo contigo. Por lo menos lo que yo percibo en mí. sí. No, y que estás muy bien porque en la parte como tú lo estás practicando, el punto donde tú comenzaste para hacer tus prácticas es genial. O sea, cuando yo estaba viendo tu práctica, dije, wow, este señor está pero súper bien y está pues encaminado en lo que está haciendo, porque estás haciendo incluso una actividad, algo productivo y lo pusiste en práctica ahí. O sea, eso me está hablando de que ya, primero, tu conexión es muy buena, tu comunicación con tu péndulo, o sea, ya son prácticamente uno. Fíjate que estás comentando ahí que lo cargas siempre contigo. O sea, ya son uno. Y lo otro es algo que estás haciendo una práctica eh, donde estás comprobando si acertaste o no. O sea, si no acertaste no pasa nada, simplemente el tornillo se perdió y la pieza no adquiere la fuerza. Pero cuando aciertas en el punto, o sea, vas encontrando el punto donde tienes que seguir haciendo las uniones, y eso es genial. O sea, esa práctica, cuando la vi, está por muy, muy, muy buen camino. Muchas gracias, Siri. Estas eran todas mis dudas. No sé si los compañeros tendrán otra más, pero ya terminé el piso y quedó bárbaro. Así que no, realmente agradecido por el curso. Sí, y Juan, compártenos una foto del piso, toda como te quedó, porque tengo esa inquietud, o sea, es fascinante, me encanta. Sí, ahí yo les voy a mandar la foto luego para que lo vean. Chévere, muy bien. Gracias, Juan. Ok, ¿alguien más con alguna otra inquietud? Bueno, entonces vamos cerrando la mentoría por acá, por el día de hoy. Ya están las fechas de las próximas y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, de inmediato la colocan en el grupo, que en la mayor brevedad posible yo se lo respondo, y no hace falta que estén esperando justamente a la mentoría. En cada una vamos a escoger un tema del cual que vamos a desarrollar, y también durante las actividades, cuando vaya viendo que ya están así como un poco más avanzaditos, les pongo algún ejercicio, alguna práctica,
alguna tareita por ahí para que continúen avanzando. Y ya saben, si no aciertan en un momento determinado, no se desanimen, continúen. Recuerden que cuando estábamos aprendiendo a caminar, cuando éramos chiquitos, nos caímos muchísimas veces y nos volvimos a levantar. Y si la primera vez que nos caímos cuando estábamos aprendiendo a caminar, hubiésemos agarrado miedo y hubiésemos dicho, ¿sabe qué? No me levanto más, estuviésemos gateando y hoy día caminamos. Así que poco a poco, no importa caerse, hay que volverse a levantar y seguirlo intentando hasta que llegue el día, como cuando caminamos, que nos pusimos en pie y todavía lo estamos haciendo hoy en día, que estamos caminando. Y entonces, bueno, hasta aquí nuestra mentoría de hoy. Va a quedar grabada, en un ratico ya la van a tener disponible para que la puedan ver. Y bueno, nos vemos en la próxima y seguimos en nuestra conexión con el grupo. Felicito a los alumnos que han enviado esas tareas y esas prácticas. Estoy de verdad que feliz. Keylan, de verdad que bueno, muy especial, Keylan, porque yo sé las condiciones en que tú estabas para poder enviar esas prácticas y de verdad que, bueno, genial. Me alegra muchísimo, me emociona. eh, Cada vez que los veo, ustedes se alegran de cada paso que van avanzando y yo creo que me alegro un poquitico más de cuando los veo dando esos pasos. Así que bueno, continúen con ánimo, no se desanimen y nos vemos muy pronto, seguimos en contacto. Un besote, se les quiere mucho. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.